Lección 5. La madurez y la obra del Espíritu, parte 2. Vamos a ver en esta lección privilegios de la adopción. Ya hablamos cómo se realizaba la celebración de la adopción de un hijo y el significado de la palabra adopción. Ahora veamos 3 privilegios primarios que pertenecen al joven en la cultura oriental, una vez que era adoptado o colocado legítimamente como un hijo mayor. El primer privilegio era poder usar el nombre del Padre. ¡Wow! Gran privilegio, poder usar el nombre del Padre. A donde iba el Padre, a donde iba el Hijo, iba representando y usaba el nombre de su Padre. Es por eso que Jesús dice: el que me ve a mí, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque Jesús había recibido ese nombre ya. Había sido adoptado como hijo. Entonces él usaba el nombre del Padre. Poder, segundo lugar, poder para usar la herencia del Padre. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él disponía de toda la herencia de su Padre, de todos los recursos divinos para hacer la voluntad del Padre. Número 3, tenía el privilegio de la igualdad de derechos con su Padre, mientras permaneciera en unión con Él. Muchas veces queremos nosotros derechos, conocemos nuestros derechos, pero la legitimidad para usar esos derechos es permanecer en unión con Él. Por eso Jesús dijo: yo y el Padre, uno dentro del otro somos. Yo y el Padre somos uno. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Eso decía Jesús. Él conocía que tenía los mismos derechos porque permanecía en unión con Él. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:14 y 15 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de filiación es el Espíritu Santo, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de filiación es donde todo comienza. Es cuando nacemos de nuevo. Son nuestros primeros amores. Son nuestros primeros días, nuestros primeros pasos en el Señor, cuando somos íntimos con Él, cuando estamos tan cerca de Él. Gálatas 4:6 nos dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Otra vez vemos la misma expresión. Aquí se nos dice que el espíritu clama. Este es un clamor juntos. Es decir, que cuando usted clama, el Espíritu Santo clama en su clamor. Y cuando el Espíritu Santo clama, usted clama junto con él. Abba. Abba es una palabra aramea que cuando se junta con la palabra Padre, o sea, Abba, Padre, clamamos Abba, Padre, el resultado es profundo y exquisitamente íntimo. Cuando nosotros decimos entonces Abba, Padre, lo que le estamos diciendo:
profundo y exquisitamente íntimo. Es como la dulzura intensificada. Los niños de todas las razas se dirigen a sus padres en esta dulce forma. Es imposible llamar padre a alguien que no es tu padre. Entonces, ¿por qué llamamos a Dios Abba Padre? Porque tenemos un espíritu de filiación. Ese nuevo nacimiento es donde somos reconocidos hijos y podemos llamarle profundo y exquisitamente íntimo. Escuchaba un testimonio de una persona que estuvo en Israel y veía que el niño estaba con su padre y su abuelo, y el niño jugaba con su abuelo, jugaba pelota. De repente el niño tiró la pelota en un lugar donde había gente mayor, entonces tuvo vergüenza de ir a traer la pelota. Entonces él llama a su abuelo, pero lo que le sorprende es que el niño le llama a su abuelo Abba y le dice: Abba, la pelota. Entonces él, informándose, descubre que en la cultura judía o hebrea, pues, ellos no tienen esas definiciones de padre, abuelo, bisabuelo. Ellos todos se llaman Abba. Le llaman Abba a su padre, le llaman Abba a su abuelo, le llaman Abba a su bisabuelo. Entonces ellos se llaman de esa manera porque son profundos y exquisitamente íntimos. Es esa relación que nosotros tenemos, los que tienen hijos, esa relación que tenemos con ellos cuando son bebés, cuando son pequeños, cuando son indefensos, cuando dependen completamente de nosotros, no pueden ni moverse, solo esperan que nosotros los alimentemos, que la madre les dé pecho, que se les dé su papilla, que se les cambie su pañal. Es esa relación que tenemos al decir Abba Padre. Ahora veamos el testimonio del Espíritu. El Espíritu da testimonio de algo básico, que es nuestra relación primaria o inicial con Dios. Ahora bien, podemos ser niños sin crecimiento de un hijo y podemos ser hijos sin la calificación de heredero. La meta es llegar a ser hijos con mentalidad de herederos. Romanos 8:14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el verso 14 vemos a los hijos de Dios. En el verso 15 vemos el espíritu de adopción. Y en el verso 16 vemos a los niños de Dios, o sea, a los hijos que son tecnión, hijos pequeños, infantes. Por eso empieza el verso: porque todos los que son guiados, cuando llegamos al momento en nuestra vida espiritual donde somos guiados por el Espíritu de Dios, somos llamados hijos maduros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos maduros de Dios. Y sigue diciendo que recibimos no tenemos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Él se retrocede, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando le recibimos a Él, inmediatamente estamos recibiendo el espíritu de adopción. Y cuando recién recibimos el espíritu de adopción, clamamos Abba Padre, profundo y exquisitamente íntimo. Cuando recibimos el espíritu de adopción, nosotros tenemos esa relación tan íntima y cercana con el Espíritu Santo. Dependemos completamente de Él, pero ahí todavía somos niños. Pero cuando el niño crece, deja de depender de su padre y empieza a ser guiado. Es necesario nosotros ir creciendo en Él, de manera que nosotros seamos ya guiados por el Espíritu Santo, no guiados por las emociones, no guiados por lo que sentimos, si lo sentimos a Él, si sentimos su Espíritu que nos pone la piel de gallina, si nos hace llorar. No, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y ser guiado por el Espíritu de Dios es tener la convicción que le portamos, no importa si lo siento o no lo siento. Ahora vemos la guía del Espíritu. La mayoría de los hijos tienen un concepto equivocado de la guía del Espíritu. Piensa que vendrá repentinamente del cielo o de algún lugar. Sin embargo, la guía del Espíritu no viene de cosas externas, sino de nuestro interior. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados de Él. Este pasaje nos enseña que un hijo maduro, cuando somos hijos maduros, llegamos al entendimiento que la unción, o sea, el Espíritu que recibimos ya permanece en nosotros y no se va, no va y viene, y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Esto es llegar a la madurez, y que esa unción misma nos enseña todas las cosas, y esa unción es verdadera y no es mentira, y necesitamos permanecer en Él. No importa lo que sienta, si lo siento en mi cuerpo, si no me hace llorar, si parece que está lejos, necesitamos llegar al entendimiento que está, no importa lo que sienta mi carne. También Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos maduros. También los que reconocemos que ya portamos la vida de Cristo por medio del Espíritu. En el Antiguo Testamento la gente necesitaba señales externas. Vemos en Jueces 6:36-40 que Gedeón pide una confirmación al Señor, pide pruebas, que si él iba a ser la persona que iba a salvar al pueblo. Le dice al Señor: voy a poner un vellón de lana afuera, y si el rocío, y que el rocío solamente moje el vellón de lana y que no moje el jardín. Y Dios lo hace y solo moja el vellón de lana. Al siguiente día le vuelve a decir: pues ahora si yo voy a hacer que a través de mi mano vas a salvar al pueblo, que ahora no se moje el vellón de lana, que se moje todo el jardín, pero menos el vellón de lana. Entonces
se buscaban manifestaciones externas para, para poder probar la certeza de que el Señor nos hablaba. Pero ahora en estos tiempos, dice su palabra, que antes nos hablaba a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Ahora el testimonio más grande y precioso y poderoso, la palabra profética más poderosa, es el Cristo mismo, el Verbo hecho carne en nosotros, que habita en nosotros. Y no necesitamos señales externas, sino necesitamos buscar dentro de nosotros. Muchas veces buscamos profecías. Cuando viene un profeta, vamos con el anhelo de que nos profetice, con el anhelo de que nos hable algo, nos diga algo, cuando realmente es dentro de nosotros que está todas las respuestas. Dentro de nosotros, la unción que tenemos nos enseña todas las cosas. No es que esté en contra de la profecía. La profecía sirve para confirmar lo que el Señor ya me haya estado hablando, lo que el Señor me enseña constantemente. Viene la profecía y aporta a lo que el Señor ya me habla. Y la profecía en el nuevo pacto es para animación, exhortación y consuelo. Pero hoy en día tenemos la guía interior del Espíritu en todas las cosas. Juan 16, 12 al 15 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Necesitamos comprender la diferencia entre los niños de Dios de Romanos 8:16 y los hijos de Dios de Romanos 8:14, que están en una etapa mucho más avanzada. Escuché a alguien decir que cuando Dios manda profetas a hablarnos muchas veces es porque estamos tan distraídos del propósito que Él necesita enviar a alguien para redirigirnos y reenfocarnos cuando estamos desenfocados. Tiene mucho sentido, porque realmente no debemos buscar ya en lo externo, debemos buscar dentro de nosotros, de esa guianza del Espíritu. Porque si andamos conforme al Espíritu y ponemos nuestra mente en el Espíritu, tendremos naturalmente la guía del Espíritu. ¿Dónde está la guía que Pablo menciona en Romanos 8:14? En los versos del 4 y 6 del mismo capítulo. ¿Y cómo podemos saber sin lugar a dudas que somos hijos de Dios? Por el testimonio interior e inequívoco del Espíritu Santo y por nuestra obediencia a su guía. No se trata de... El ser guiados por el Espíritu Santo está ligado estrechamente con la obediencia. No se puede separar la guianza del Espíritu y la obediencia. Van unidas. Mientras más obedezco a su dirección, más crezco en madurez, más el Espíritu Santo toma lo del Hijo y me lo da a conocer, por cuanto soy obediente. Pero el Espíritu Santo no va a tomar algo del Hijo y dármelo a conocer si yo no he sido obediente con las revelaciones pequeñas que Él me ha dado. Romanos 8:17 dice: y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando dice y si sois hijos, y si sos hijos maduros, si somos hijos maduros, también vamos a poder disponer de la herencia del Padre, de la herencia de Dios. Y somos coherederos con Cristo.
y vamos a ser juntamente glorificados con Él. Hay una condición envuelta en ser un heredero de Dios y coheredero de Cristo. Esta condición es que padezcamos juntamente con Él, para que también seamos glorificados con Él. Padecer y sufrir no es algo que aceptamos de buena gana, no es compatible con nuestra naturaleza humana, pero se hace necesario entender este punto para poder crecer hasta la madurez. El sufrimiento es la encarnación de la gracia. Es el envase que contiene la abundancia de la gracia. Cada vez que sufrimos con Él, por Él debemos prepararnos para recibir un abundante suministro de gracia. Si tenemos esta revelación, este entendimiento sobre el sufrimiento, vamos a encontrarnos y tener por sumo gozo, como dice la palabra, cuando nos hallemos en diversas pruebas, cuando nos encontremos en diversos sufrimientos. Sabemos que viene un suministro abundante de gracia para nosotros cuando pasamos el tiempo de sufrimiento, cuando demostramos la madurez en medio del sufrimiento. Viene el suministro de gracia que es derramado a nosotros. Segunda de Corintios 4:15 al 18 dice: porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora yo me pregunto, ¿cómo un hombre como Pablo, quien había sido azotado 4 veces con 39 azotes, había sido apedreado, había sido náufrago, había sido tomado por muerto, había sufrido en su cuerpo tantas cosas, puede llamar leve tribulación momentánea a todo lo que él sufrió? La única forma es como él lo dice en el mismo pasaje, no mirando las cosas que se ven. Pablo vivía en una realidad eterna. Pablo vivía en el Espíritu, y vivir en el Espíritu es ver lo eterno, es permanecer viendo lo eterno, viendo a lo eterno y no mirando las cosas temporales, que son las cosas terrenales. Es la única forma en la que Pablo podía declarar, después de haber sufrido tantas cosas, que eran tribulaciones momentáneas y leves. Es difícil entender este principio, pero al parecer desde el punto de vista divino, mientras más padecemos, mayor gloria y gracia será manifestada en nuestras vidas. Por último, 1 Corintios 15:41 nos dice: una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de la otra en gloria. ¿Qué quiere decir este pasaje? Mientras más sufrimos y demostramos madurez, no solo sufrir por causa de mi justicia, hay una gran diferencia en sufrir por causa de mi justicia y sufrir por causa de la justicia de Dios. Cuando yo demuestro la madurez de Cristo, del Cristo que me habita, crezco en gloria, crezco y se manifiesta en mi vida una mayor gloria y gracia. Si nosotros nunca salimos de nuestro círculo seguro, de nuestro ambiente que es seguro, y no participamos de los padecimientos de Cristo, nunca vamos a crecer en un mayor peso de gloria. Nunca vamos a crecer y conocer mayormente la gracia del Señor.
necesitamos ser partícipes también de los sufrimientos de Cristo para ser partícipes también de ese tiempo glorioso y ser glorificados juntamente con Él.